Muy, pero muy buenas noches a todos los presentes, esperando que se encuentren bien. Como charlamos el pasado día sábado, pues para no atrasar toda la programación que tenemos del contenido de la asignatura con miras ya al remate de la misma, pues y con el permiso del señor coordinador, se había programado esta sesión de carácter virtual por una única vez. El día de hoy, primero por favor me confirman si están viendo la presentación en pantalla, un PowerPoint. Sí, señor. Sí, sí, señor. Ok. No lo voy a ampliar porque ya con otro grupo que tengo virtual, no sé por qué, pero si lo amplío se me está congelando. Entonces lo voy a pasar así. No sé si el tamaño está bien. Para el tema de la letra está bien. ¿Si lo observan bien? Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno. De todo lo que hemos venido nosotros observando dentro de la asignatura referente a todo lo que es la microeconomía como ciencia, vamos a abordar el día de hoy lo que tiene que ver con aquellos tipos o modelos de mercado que existen, entendiendo siempre, como ustedes lo van a ver más adelante, de pronto en la asignatura que tiene que ver con formulación de proyectos, que cuando uno habla de Gracias. mercado se refiere a personas, ¿sí? A un conjunto de personas que están allá afuera y que obviamente tienen una necesidad, unos problemas que requieren o necesitan resolver para poder llevar sus vidas como tal. De eso es precisamente de lo que se nutren las empresas, de las necesidades por un lado de los clientes, de los consumidores y de los problemas que ellos puedan tener. Es prácticamente, digamos, como lo que activa todo el proceso de creatividad e innovación de las empresas a partir del diseño de portafolios, la diversificación, la concentración y todas aquellas estrategias que ya ustedes con el tiempo irán encarando en su formación como administrador de empresas y que hacen factible el hecho de que una empresa se catapulte como líder y o permanezca en un mercado. En ese orden de ideas, pues podemos identificar básicamente, ¿sí me están escuchando? Sí, señor. Ok, Sí, me está señor. llamando la monitora, pero no puedo contestarle, no sé para qué será, ok. Eh, Básicamente encontramos dos tipos de mercado. Un mercado que se denomina competencia perfecta y otro mercado que se denomina la competencia imperfecta. Si observamos esta gráfica de competencia perfecta, ¿ustedes qué me dirían? ¿Cómo se podría interpretar? Obviamente cuando hay un eje que es las cantidades y otro eje que es el precio, de lo que hemos venido hablando del tema de elasticidades de demanda y de oferta. ¿Cómo se podría interpretar esa gráfica? ¿Quién me ayuda? Está Profe, recto. Pero yo veo es la diapositiva La presentación. del tema. Sí, es que no sé por qué, pero se me está congelando Pues es perfecta porque no hay una curva. Es recta, entonces no hay como tal pero la una. está, la está observando, la estamos observando entonces. ¿Sí? Sí, señor. Yo no, profe. Bueno, entonces Aparece ahí es el lío. diapositiva. Puede ser entonces, ¿quién me habló que la ve? ¿Me recuerda el nombre? ¿Quién la está viendo? ¿La diapositiva? Gonzalo. Gonzalo. Gonzalo, está viendo la gráfica, ¿cierto? Sí, señor. La Entonces gráfica puede está. ser tema, sí, puede ser tema de ancho de banda para de pronto los que no les va a llegar, pero les llegará a pronto un poco tarde. ¿Me confirman si alguien más la ve, por favor, la gráfica de competencia perfecta? Sí, señor, ahí se ve. Ok, perfecto. Entonces me decía Gonzalo, lo escucho. Sí, normalmente pues se ve una competencia perfecta porque no hay una curvatura. La línea, Sí. hay una línea recta, no hay como tal un comportamiento de aumento o disminución. Es recta la línea de la Sí, mitad. Donde dice curva de la demanda, pues en realidad no la hay curva. curva de demanda de, sí, exactamente, ok. ¿Alguien más tiene algún comentario? Ok, esto es el ejemplo o la gráfica que ejemplifica la competencia perfecta. ¿Por qué? Porque en este caso, como lo vamos a ver acá, como hay tantos productores o participantes de un mercado,
¿cierto? Prácticamente ese precio de mercado se mueve por la famosa ley de oferta y demanda. O sea, no hay alguna empresa que tenga la capacidad de incidir finalmente y de forma significativa en el precio, en el precio del producto, de manera tal que, en este caso, tanto consumidores como productores, ¿cierto? Entrarán a convertirse en lo que se denomina como precio aceptantes. O sea, aceptan y asumen el precio de mercado que se fija por la misma ley de oferta y demanda. Digamos que es claro ejemplo de algunos productos, ¿cierto? Donde simplemente, si uno de los competidores decide bajar el precio, pues automáticamente los demás en igual circunstancia y mercado tendrán que hacerlo porque van a perder clientes y van a perder mercado. Ese es básicamente lo que caracteriza a un mercado que se denomina como competencia perfecta. Entonces, existen muchos oferentes, lo que hace que el peso de la empresa respecto del mercado sea insignificante y de esta manera, pues, tiene muy poca margen de maniobra para influir finalmente en el precio de mercado, de manera tal que se acepta dicho precio, ¿cierto? Y se asume como tal para poder entrar a competir en determinado mercado. La empresa, la empresa o productor, por más cantidades que ofrezca, siempre va a vender a ese precio de mercado, salvo, salvo que esa empresa tenga un producto tan diferenciado y tan innovador que justifique un precio superior al de mercado. Por ejemplo, cuando vamos a hacer mercado, los que hacen mercado, eh, siempre buscamos, obviamente, un equilibrio, ¿cierto?, entre precio y calidad, o entre precio y la utilidad que presta ese bien, o que prestarían dentro en el caso del servicio. ¿Por qué? Porque la mente del consumidor siempre está, como lo veremos más adelante, siempre está en función de qué, de sacar el mayor provecho de acuerdo al presupuesto con el que se cuenta, teniendo en cuenta que ese provecho está expresado en términos de cómo voy a suplir mis necesidades. De manera tal que esta gráfica explica entonces la poca posibilidad que tienen en un mercado de competencia perfecta de que las empresas puedan incidir en el precio final del artículo de un bien. Diferente, muy diferente a el tema de la competencia perfecta, como veremos más adelante. En este modelo de mercado que es perfecto, como hay tantos componentes, se supone que no hay barreras de entradas. Pregunta, ¿qué se entiende por barreras de entrada? Si alguien tiene alguna noción, ¿qué entenderían por barreras de entrada en un mercado determinado? Por favor, ¿me hablan? Que tiene mayor oportunidad de poder venderse el producto. Ajá, sí. ¿Qué más sería? Recordemos que barrera, por definición, pues es un obstáculo que se encuentra, ¿cierto? Entonces, un ejemplo muy sencillo. ¿Cuál es, ¿Cuál es la barrera de ingreso, por ejemplo, de ciertas personas a ciertos servicios médicos? Pues puede ser el mismo origen de su régimen de salud. Su estrato socioeconómico también influye en que se presenten ciertas barreras a acceder a salud. En el tema de empresa o llevado a empresa, ¿qué significa? De que en el mercado, dado las condiciones económicas y la intervención del Estado, se puede ingresar con relativa facilidad a un mercado a entrar a competir porque las barreras tributarias, geográficas, tecnológicas no son tan fuertes y hacen de factible que cualquier empresa que ingrese pueda ser parte de ese mercado. De alguna manera, quien quiera ingresar, pues va a tener la facilidad, ¿cierto? Sin incurrir en grandes costos. La información que está disponible para poder ingresar a ese mercado, pues es prácticamente de público conocimiento, ¿cierto? Tanto consumidores como productores, conocen las mejores oportunidades de compra y venta. Es una principal característica de este mercado. Y además, esa información es prácticamente de carácter gratuito. Entonces, vamos caracterizando este concepto como aquel en donde hay muchos oferentes, el producto es homogéneo. ¿Qué significa? Que los productos son muy parecidos o iguales, ¿sí? Y
como hay tanta oferta, pues ninguna de esas empresas, por así decirlo, tiene esa capacidad para poder mandar o para poder inducir a un precio sobre los demás competidores. Aquí también se dice que hablando de la perspectiva a largo plazo, pues realmente no se presentan grandes beneficios. ¿Por qué? Porque cuando a corto plazo se produce una alza de precios, las empresas, claro, van a tener beneficios y no hay trabas para acceder a ese mercado. Se produce entrada de nuevos competidores que incrementan la oferta. Pero ¿qué pasa cuando hay mucha oferta de un bien? Que lo hemos visto ya. Cuando un mercado se satura de oferta, ¿qué pasa con el precio? Tiende a A bajar. disminuir, ¿cierto? Es Disminuir. una ley también de la oferta y demanda. Cuando hay mucha oferta de producto, entonces el productor sabe que hasta cierto punto puede vender con cierta utilidad. De ahí en adelante ya sabe él que el precio va a bajar, lo que entonces, ¿qué? Contrae la producción o contrae la misma oferta. De alguna manera, pues es como una especie de filtro para que aquellas empresas que no reúnen los factores de competitividad salgan del mercado. Recordemos que uno de los factores bajo los cuales se compite hoy en día fuertemente es con el precio del producto. ¿Pero de qué depende el precio? El precio obedece a que esa empresa tenga muy bien definida y controlada su estructura de costos. Cuando ustedes vayan a ver el tema de proyectos y vayan, por ejemplo, a identificar cuánto me vale, cuánto es el costo unitario de mi producto o cuál sería el precio de venta final que yo fijaría teniendo en cuenta mis costos, mis gastos y el margen de utilidad, se van a dar cuenta lo importante que es que la empresa defina cuál es realmente su estructura de costos y de gastos. Y obviamente esa estructura de costos me va a dar el punto de partida para poder proyectar un nivel de ventas a X años o a X meses, de manera tal que ya con unas herramientas que ustedes van a ver más adelante, como el flujo de caja, el flujo de efectivo, el valor presente neto, la TIR, poder establecer primero la factibilidad o viabilidad, en este caso financiera, de ese proyecto y observar, por ejemplo, aspectos como periodos de liquidez o periodos en los cuales yo voy a tener que recurrir a cierto apalancamiento o a cierto crédito o financiación. La competencia imperfecta, ¿cómo leen esta gráfica? Que creo que ya la sabemos de sobra, pero ¿cómo se interpreta precio-cantidad? Se desapareció. Ah, ya. Imperfecta. En la imperfecta recordemos que tiene que ver con lo que nosotros hablábamos cuando tocábamos el tema de elasticidades, que cuando el precio se afecta, por lo general también se afectan las cantidades demandadas, ¿cierto? O sea, a mayor precio, el cliente tiende a qué? En A demanda, disminuir. a disminuir la cantidad de bienes que compra o demanda, ¿cierto? Y cuando el precio baja, pues obviamente el efecto contrario. Fíjense que acá, fíjense que acá juega mucho entonces el concepto de cuál es la capacidad de una empresa para realmente incidir en el precio de ese artículo. Y aquí básicamente podemos hablar de tres tipos de modelos dentro de la competencia imperfecta. Está el monopolio, que mucho se escucha de monopolio, mucho se habla de monopolio, pero nos cuesta definirlo, ¿cierto? El monopolio, el monopolio, aquí se me fue, aquí está mal el monopolio consiste en qué? En que hay un solo oferente. ¿Por qué? Por razones de conocimiento, por razones de tecnología, como lo vamos a ver ahora. Entonces, tiene esas ventajas a su favor que lo catapultan como una empresa que está en capacidad de imponer el precio de mercado. Es un solo oferente de determinado bien
que fija el precio o las cantidades que, de acuerdo a su producción, le redundan en unas mayores utilidades o beneficios. Igual, el producto es homogéneo y en este caso, a diferencia de la competencia perfecta, sí hay barreras de entrada. Entonces voy a poner un ejemplo. En Colombia existe el monopolio de la producción de armas, ¿cierto? O sea, ninguna empresa, aparte de Indumil, en Colombia puede producir y comercializar armas letales. El Estado solamente ha dejado en cabeza de esa única empresa, que de hecho es estatal, la función de producir y comercializar armas. Entonces, obviamente, esa empresa a nivel nacional es prácticamente la única que en este momento tiene la tecnología para producir en masa armas. ¿Por qué? Porque controla los bienes de producción, controla los bienes a través de los cuales se lleva a cabo la producción de ese bien. Están otras empresas que pueden tener un control tecnológico, el típico caso de Microsoft, ¿cierto? La empresa líder de hace muchos años en todo el tema de sistemas operativos. Y es una empresa que muy hábilmente con el tiempo ha ido que, a partir de esa posición monopolística, ha ido eliminando la competencia a través de qué? Prácticamente a través de compras. Ha comprado aquellas empresas que se han atrevido a incursionar en el mismo sector tecnológico de ella, ocasionando que se robustezca, ¿cierto? Que se vuelva más fuerte y obviamente se convierta en el líder, porque es prácticamente sería prácticamente la única empresa que trabaja ese tipo de bienes o servicios. Está otro tipo de empresas que pertenecen a la posición monopolística, en el caso cuando el gobierno o el Estado da su autorización para que se produzca ese bien o se preste ese servicio. Está el tema de las loterías por un lado, ¿cierto? Los juegos de azar. Y está el tema de las empresas que llevan a cabo la prestación de servicios públicos. No todo el mundo en Colombia, hablando de Colombia, bajo la legislación colombiana, puede producir o puede prestar más bien servicios de carácter público, servicios públicos domiciliarios, salvo que sean autorizados por el gobierno. Está el tema del gas, obviamente está el tema del acueducto de alcantarillado, está el tema de la energía, ya sea a manera de producción de energía o a manera de comercializar energía. Pero esas funciones o esas empresas funcionan porque prácticamente han tenido una autorización del gobierno para poder prestar, en este caso, ese servicio público. Pregunta hasta acá, por favor. Entonces, en el modelo de mercado que tiene que ver con la competencia perfecta, ¿cierto? Prácticamente el mercado se rige por la ley de oferta y demanda. ¿Por qué? Porque como hay tantos oferentes, tantos productores, tantas empresas, ninguna tiene la capacidad de imponer un precio de mercado. Dentro de la competencia imperfecta, donde se dan tres modelos, las empresas sí tienen esa posibilidad de incidir en el precio de mercado. ¿Por qué? Porque controlan bienes de producción, porque tienen un aparente control tecnológico, porque el Estado da su permiso para que se produzcan ese tipo de bienes o porque corresponden a monopolios naturales. Por ejemplo, en el caso de la energía, en el departamento del Meta lo presta la EMSA, la empresa de energía eléctrica del Meta, que es una empresa de economía mixta. O sea, hay un porcentaje de capital público y otro porcentaje de capital privado con autonomía administrativa y financiera y que se rige por el derecho privado, no por el público, sino por el derecho privado. Primer modelo de la competencia imperfecta, el monopolio. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Se puede concluir, por ejemplo, que en el mercado, los mercados de competencia perfecta, hay mayor eficiencia que en el sistema o modelo de monopolio. ¿Por qué? Lo hablo textualmente, porque en la competencia perfecta, el precio viene fijado por el mercado, como lo hemos comentado, la ley de oferta y demanda. De manera tal que si alguna empresa quiere aumentar sus beneficios, pues tendrá que competir a partir de su estructura de costos, lo que exige necesariamente ser mucho más eficiente y mucho más eficaz. Si entendemos claramente, creo que ya hemos hablado del tema de eficiencia y eficacia, ¿cierto? Para todos.
¿Sí usted da esa diferencia o la explico? Eficacia es hacer lo que le toca y eficiente es hacer lo que le toca, pero más rápido, ¿no? Sí, ¿quién más tiene otro concepto o de diferenciación? Prácticamente la eficacia tiene que ver con el cumplimiento de objetivos, ¿cierto? Si usted cumple objetivos, usted es eficaz. Pero de nada sirve que usted sea eficaz si no utiliza de manera racional los recursos. Recordemos que en toda empresa los recursos son limitados. No hay ninguna empresa que tenga recursos ilimitados, sean tecnológicos, sean físicos, sean financieros. No lo hay. Siempre una restricción dentro de los presupuestos, ¿cierto? Será eso, el que los recursos se agotan, se acaban. De hecho, hoy en día, por ejemplo, a los gerentes de empresas, los miden básicamente por dos aspectos fundamentales. Uno, usted cómo administra el tiempo, porque ya creo que usted lo dije alguna vez, el tiempo es el único recurso que usted no puede volver a recuperar. ¿Me hago entender? Usted una máquina se la roba o se daña, la puede volver a la manda a arreglar o la compra una nueva. Se le quema un carro, seguro responde compra un carro nuevo. Se va alguien que sepa mucho, listo. Si no lo tiene, lo trae de afuera o si no capacita a alguien. Pero usted el tiempo que perdió o que dilapidó o que malgastó, nunca lo va a recuperar. Entonces, hay personas que suelen decir, oiga, yo anoche no dormí bien, voy a acostarme temprano para recuperar sueño o descanso. Usted no va a recuperar nada. Usted lo que va a hacer es dormir más, pero el que perdió, lo perdió. No hay nada que hacer. Y eso hoy en día es un criterio de cómo se mide la gestión de un buen gerente. Y el otro criterio es cuál. Señor gerente, ¿usted cómo optimiza el uso de sus recursos, la ejecución de sus recursos? ¿Hacia dónde van direccionados los recursos? Y dígame su impacto respecto a esa inversión o ese gasto. Entonces, el tema de la eficacia va con objetivos y el tema de la eficiencia, ¿cierto? Va relacionado en la optimización o racionalización en el uso de los recursos. Cuando usted suma eficacia y eficiencia, ¿qué le da? Algo muy sencillo, ¿cierto? ¿Eso es igual a qué? Eficacia más eficiencia es igual a lo que se denomina la efectividad, que es lo que busca hoy en día todas las empresas. Hay teorías que le dan mucha más prevalencia a la eficiencia, pero pregúntense ustedes, ¿quién es más efectivo? ¿Un gerente que cumplió un plan de mercadeo con 30 millones u otro gerente que cumplió el mismo plan de mercadeo pero con 50 millones? Ahí usted empieza a juzgar y empieza a evaluar. Entonces, en este caso, se dice que la competencia perfecta, ¿cierto? Hay más posibilidades de eficiencia. Ahora, como se compite en costos, esa reducción que se produce en los costos en un mercado competitivo permite que, pues le permite a la empresa entrar a jugar con el precio final al consumidor. Y de alguna manera, esos precios, a partir de la eficiencia en costos en un mercado de competencia perfecta, van a ser inferiores que los precios que se dan en el modelo de competencia imperfecta de monopolio. Adicional a que las cantidades ofrecidas de productos serán superiores a la competencia perfecta. Entonces, esto es para que vayamos comparando los modelos y vayamos sacando conclusiones. De alguna manera, se puede decir que los monopolios no son buenos, ¿cierto? ¿O ustedes qué opinan? ¿Los monopolios serán buenos, serán sanos o no tanto? No, profe, no son tan sanos. ¿Por qué será? Porque el que tiene el monopolio puede modificar a gusto el precio del consumidor, del cliente final. Ajá, así es, ¿cierto? Como se dice Pues no le popularmente, permite, pues, tiene la sartén por el mango, ¿sí? Entonces, fíjense que, por ejemplo, en el caso colombiano, se expiden normas precisamente para regular el hecho de que, pues, de que algunas actividades no se conviertan en monopolios. Entonces, uno puede pensar,
¿qué monopolio hay en Colombia en el tema de bebidas? De producción nacional, ¿no? Fue hablar del tema de Bavaria, ¿cierto? Bavaria, no sé si ustedes recuerdan, hace unos años, Bavaria tuvo una competencia aquí a nivel local o a nivel nacional, que era el tema de la Leona, ¿sí la recuerdan? ¿La alcanzan a recordar? Entonces era prácticamente el imperio de Ardila Lule contra el imperio de Julio Mario Santo Domingo. Con el tiempo, pues, y debido a muchos factores, todo el tema de la Leona, que era la competencia de Bavaria, se derrumbó y no fue posible. Y prácticamente ellos terminaron vendiéndole a terceros toda la infraestructura y la capacidad de producción. Entonces, digamos que de alguna manera a nivel local, sin contar de contar con pequeñas producciones que se dan a nivel artesanal de cerveza en Colombia, la que viene importada, de alguna manera Bavaria tiene una posición predominante, ¿cierto? O dominante en el mercado de las cervezas. Ok. Entonces, como les comentaba, el monopolio ha sido objeto de numerosas regulaciones por parte del gobierno. ¿Qué es lo que se quiere o qué maneras se puede regular un monopolio? Entonces, primera, pues vía legal, ¿cierto? A través de leyes que de alguna manera pues intenten impedir que grandes empresas se fusionen, por ejemplo, o que faciliten introducir competencia donde antes existía un monopolio estatal. Si ustedes recuerdan, hace muchos años se hablaba de la empresa Telecom. ¿Sí le han escuchado Telecom? Claro, profe, de telefonía. Sí. Exactamente, de telefonía fija. Telecoms, ya pues con el paso de la modernidad y los avances de tecnología, el gobierno decidió darle paso a una apertura en telefonía. Entonces salió Orbitel y salió otras operadores a nivel nacional que con el tiempo, obviamente, como es natural, también se fueron fusionando con otras empresas. Y ya hoy en día pues existen numerosas empresas, bueno, varias empresas que prestan el servicio de telefonía fija, que si bien ya no es tan preciado como antes, de todos modos sigue teniendo vigencia. Entonces, primera forma de regular un monopolio a través de la ley. Segunda forma, de alguna manera, el gobierno entra a regular como Estado al establecer precios máximos o precios topes para determinados bienes y servicios. De ahí no puede superar. Es una forma también de regular. O también la creación o la fundación de instituciones de defensa de la competencia con el fin de vigilar y de alguna manera regular y sancionar acuerdos y prácticas contrarias a la competencia. Entonces aquí, por ejemplo, hay un programa que lleva muchos años en el aire, ¿cierto? Que se caracteriza por la defensa del consumidor, que es el boletín del consumidor, ¿sí lo recuerdan? Que a su vez se apoya en una confederación de consumidores y que a su vez interactúa pues con todo el sector productivo y comercial del país. Y ha sido un gremio o esta institución ha sido o ha tenido la oportunidad de influir a manera de política pública en la creación de leyes que vayan en beneficio del consumidor, precisamente para ello, por ejemplo, para desvirtuar posiciones dominantes de algunas empresas y para hacer valer los derechos del comprador, del consumidor, respecto a esas empresas que pueden tener o que representan una posición dominante. Hace algunos años, como unos 3 años, si ustedes recuerdan, se está investigando a la empresa Concel, que es el nombre básico que aparece en la Constitución, Concel. ¿Por qué? Porque se estaba ya identificando que Concel estaba tomando una posición dominante en el mercado, dada la cantidad de usuarios que tenía. Entonces, si ustedes recuerdan, el gobierno, a partir de sanciones y multas, ¿cierto? De alguna manera ha persuadido a Concel de que deje de realizar algunas prácticas que pueden caracterizar a un monopolio y que han hecho, por ejemplo, que se afecten las ventas de otros operadores. Afortunadamente, pues también han habido normas que han facilitado
el hecho de que entren nuevos operadores a competir, pero a competir en nichos de mercados muy específicos, que es, digamos, lo que en este momento está haciendo empresas como Virgin, ¿cierto? O como el tema de WOM. El otro modelo que se halla entre la competencia imperfecta se denomina oligopolio. En este modelo existen pocos oferentes, ¿cierto? Lo que permite que, de acuerdo a la participación de estos oferentes o de estas empresas, tengan la capacidad de influenciar sobre el precio del producto en el mercado. Cada empresa posee un cierto poder de influencia sobre el precio y como son pocas, son interdependientes. Por ejemplo, las cementeras o la telefonía móvil. Aquí juega mucho, por ejemplo, el tema de los carteles. Ustedes lo recuerdan. Hace un tiempo la Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación a aquellas empresas que fabricaban papel higiénico. ¿Por qué? Porque se estaba notando un incremento sostenido en el precio del producto. Entonces, ¿a raíz de qué? Pues de quejas de los consumidores, de los compradores, inclusive de proveedores. ¿Qué pasó ahí? Se logró demostrar a partir de la SIC que efectivamente había un acuerdo de voluntades entre esas empresas que hacían parte de ese mercado de oligopolio para poder direccionar el precio. ¿Sí es claro? A pesar de que existen barreras de entrada, estas empresas tenían la capacidad, a partir de una configuración, de manejar el precio. Aquí la idea, aquí básicamente, digamos que se plantean dos postulados de las empresas que hacen parte de un mercado oligopólico. Pueden o competir en precios, ¿cierto? Que es obviamente lo que se ve ahora en todos los operadores móviles, ¿cierto? Precios, competencia a precios, siempre salen nuevas ofertas, promociones. Entonces, fuertemente, competencia en precios. Yo les había comentado a ustedes que es bueno que con el tiempo ustedes vayan, en lo posible, vayan construyendo una especie de biblioteca, pero no tanto biblioteca virtual, sino biblioteca física, en sus casas, en su oficina, y que tengan de pronto el hábito de comprarse al menos cada 6 meses un libro de su profesión, que tenga que ver con su rama del conocimiento. Hay dos autores, no sé si ya se lo expliqué, si ya lo expliqué, por favor me comentan, dos autores que se los recomiendo muy especialmente para que puedan adquirir cualquier obra de ellos. Por un lado está Peter Drucker, que es considerado hoy en día como el padre de la gerencia moderna. De hecho, fue la primera persona que habló del término gerencia por allá, hasta los años 50 del siglo pasado, ¿cierto? Y está el señor Michael Porter. Michael Porter, a él se le deben muchas investigaciones y avances en el tema de la estrategia moderna. O sea, el qué hacer para que una empresa sea líder del mercado y sea exitosa. Le recomiendo de Porter un texto que se llama Estrategia Competitiva, o hay otra que se llama Ventaja Competitiva, cualquiera de los dos. Es muy interesante cada texto, ¿por qué? Porque plantea un modelo que él lo denominó las 5 fuerzas de Porter. Él dice, hay cinco factores o fuerzas en los cuales se debe centrar toda organización o empresa para poder ser exitosa. Entonces, él habla, por ejemplo, del tema del poder de negociación con los clientes, ¿cierto? Habla del poder de negociación con proveedores, que son muy importantes en la estructura de costos. Habla del tema de cómo avisorar y cómo competir con empresas que estén ofertando productos sustitutos. Y habla en específico también del tema de la estructura de precios a través, como consecuencia, de una estructura de costos. Entonces, hoy en día, digamos que una estrategia muy básica para combatir es la de precio. Lo digo básica, digamos, en la denominación, pero lleva implícito muchos factores,
porque para poder usted competir con precios tiene que usted acondicionar una serie de factores de la misma concepción del cliente, la necesidad de usted cómo negocia, a qué tiempo negocia y qué es lo que negocia con sus proveedores, todo el tema de tiempos de producción y de procesos de producción. Entonces, combatir de precios es una manera muy eficaz, ¿cierto?, de afrontar la competencia, pero ello implica un esfuerzo muy grande porque requiere acondicionar a su vez muchos procesos dentro de la empresa para que sea factible que la empresa pueda vender a un precio que le permita seguir manteniendo un margen de utilidad que la alta dirección ha concebido como ideal. Y la otra opción de las empresas que están en un modelo de competencia imperfecta, oligopolio, es, como les comentaba ahora, pues cooperar. Y el cooperar se refiere ¿qué? A ponerse de acuerdo, a intercambiar intereses y a llevar prácticamente una relación de gana-gana en que ambos van a tener utilidades. ¿Se puede prestar para algún tipo de cuestiones éticas? Sí puede pasar. Como dije, ya pasó en el tema, pasó en el tema del, le llamamos en su momento el cartel del papel higiénico, eso hubo una serie de sanciones muy fuertes para esas empresas y la SIC se pronunció con unas resoluciones para tratar de alguna manera de propiciar las condiciones para que otras empresas ingresaran a competir en esos modelos y en esos mercados. Si están observando la diapositiva, por favor, ¿me confirman? Sí, señor, ahí está la diapositiva. Perfecto, ok. Si es que aquí se me Sí, intentó señor. congelar. Perfecto, ok. Y el tercer modelo de esa competencia imperfecta lo representa la competencia monopolística. Este es un tipo de mercado en el que igual muchas empresas venden productos similares, pero ¿cuál es aquí, digamos, la característica? Que esos productos similares están fuertemente diferenciados y bajo marcas distintas, diferentes. Este mercado tiene algo de competencia perfecta y del monopolio. El producto puede no ser homogéneo, no tener sustitutivos perfectos, ya que el consumidor lo percibe como diferente ese producto. De manera tal que aquí, ¿de qué se trata? Que cada empresa hace un esfuerzo muy grande, ¿cierto? Por intentar actuar como un pequeño monopolio compitiendo con otros. Básicamente, son empresas que han hecho un esfuerzo por innovar y por dar la imagen de que su producto es diferente. Ejemplo, mucha gente está fuertemente fidelizada con el tema de la marca Apple, ¿cierto? Y usted le puede hablar de otra marca, usted le puede hablar de otras características, usted le puede hablar. Pero esa persona ya tiene en su mente la percepción de que ese producto es superior a los demás. Encuentra unos elementos que lo hacen diferente a los demás. Por la misma marca, por resolución, por funcionalidad, por operatividad. Si lo llevamos, por ejemplo, al tema de un restaurante, que es un ejemplo típico de una competencia monopolística, ¿qué haría que una persona observe que X restaurante es diferente al otro? ¿Quién me cuenta? ¿En qué factores se fijaría un cliente para decir, oiga, este restaurante es diferente a este otro restaurante? ¿En qué se podría fijar? ¿Se durmieron? ¿Me están escuchando? Sí, señor, pero no sé qué responde. Mire, voy a poner este ejemplo muy sencillo, que yo lo vi. Yo había ido a este restaurante en Bogotá hace muchos años, había asistido cuando no había en Villavicencio. Y observé un fenómeno que ahora les voy a contar. Cuando vine a Villavicencio, cuando lo encontré en Villavicencio, que fue la novedad, yo le decía a alguien, oiga, este es el único restaurante que yo observo en esta fecha, estoy dando ya unos añitos, que la gente hace cola para entrar a comer. Y decía, bueno, hombre,
hacer cola para entrar a comer. O sea, o tiene que ser muy bueno el local, o tiene que ser muy bueno el menú, o muy bueno el chef. Entonces, claro, cuando yo le preguntaba nada más a mi familia, que le gusta mucho el sitio, que es Cres and Waffle, ¿cierto? Decía, César, lo que pasa es que es muy cómodo el ambiente allá, es muy agradable el ambiente porque usted puede pedir un Cres, si quiere lo acompaña con un waffle y pide luego un tinto. Usted come, conversa, echa carreta, la pasa rico. Otro puede decir, oiga, no, es que ya me encantan específicamente los crepes de pollo o los waffles que tienen que ver con helado o arequipe. Entonces, la gente dice, no los encuentro en otro restaurante que sea algo similar, aparte que difícilmente lo hay. De alguna manera, ese restaurante, que en realidad es una franquicia, no es una franquicia, ha hecho un esfuerzo de muchos años a través de estrategias principalmente de promoción y publicidad para que el cliente, la mente del cliente lo perciba como diferente. En su momento, el tema de McDonald's, ¿cierto? Igualito, igual. Ah, que está el gancho de la cajita feliz. Son estrategias para que la gente diga, oiga, ese restaurante hace las cosas diferente, me ofrece algo diferente que difícilmente lo encuentro en otro lugar. No lo encuentro. Profe, o sea que eso es como un Luego valor entonces, agregado. claro, exactamente. Luego entonces tiene la posibilidad de jugar con el precio. Yo ahora el domingo pasado, que fue Día de la Madre, ¿cierto? Yo no soy muy amigo de las comidas rápidas. Pero entonces me dijeron, no, camine y llevemos a mamá, llevémoslo al corral, llevémoslo al corral. ¿Sí? La verdad, hace rato que no iba al corral porque no soy muy amigo de esa comida. No iba. eh, y obviamente yo no estaba enterado de los precios, porque precisamente no voy muy seguido allá, prefiero otras comidas. Y, y yo miraba el menú y efectivamente era un menú que en mi concepto era un menú para estrato 3 4 hacia arriba. No era barato, relativamente eran porciones pequeñas. Entonces, usted empieza a comprar, entonces yo preguntaba, oiga, esa vaina estaba totalmente lleno y la gente haciendo fila. Ese producto debe tener algo que la gente está totalmente fidelizada a ese producto, a esa marca. El sabor, la calidad. Alguien, exactamente, oiga, es que la carne es sencillamente espectacular porque es receta de ellos. O el tema de cómo la sazona, o cómo la adoban, no cómo llamará, o el tema de los acompañantes, o el tema del mismo sitio. Pero definitivamente es algo que a la gente la enganchó y lo atrapó. Y difícilmente se va a ir a comer hamburguesa, al menos un día especial, a otro lado, ¿cierto? Entonces, eso es un ejemplo típico también, por ejemplo, como está en la pantalla, los fabricantes de auriculares y cascos con el tema de cómo acondicionan, por ejemplo, unos dispositivos para que la persona pueda, en pleno movimiento, poder hablar por celular, por ejemplo, ¿cierto? Ese tipo de empresas hacen parte o harían parte de un modelo de competencia monopolística. ¿Por qué? Porque inciden en el precio, pero a partir de la innovación, la creatividad que se traduce en la diferenciación del producto que obviamente es observada y es aceptada por el cliente y por el consumidor. Entonces aquí también podemos hacer este otro análisis. Podemos decir que en los mercados de competencia imperfecta, tanto a corto plazo como a largo plazo, las empresas podrán obtener beneficios extraordinarios. Ellos ponen los precios. Ya que el sistema real de entrada en esos mercados generalmente produce menos cantidad que en competencia perfecta y a un precio más alto porque lo pueden manipular. Por lo tanto, beneficia a la empresa en perjuicio del consumidor desde el punto de vista monetario. A este privilegio se le denomina el poder de mercado. Repito, a esa capacidad de la empresa obtener beneficios tanto a corto como a largo plazo, porque tiene incidencia alta en el precio, se le denomina poder de mercado. Entonces, hay competencia perfecta cuando no se puede incidir en el mercado. Y es imperfecta cuando definitivamente sí se puede incidir. ¿A manera de qué? A manera de monopolio, de oligopolio, ¿cierto? O de competencia monopolística.
Y vamos cerrando con el tema de la teoría del consumidor. Pregunta, ¿quién es consumidor? ¿O quién sería un consumidor? Los que compran los artículos, ¿no? Sí, Los comensales, por ejemplo, sí. Es que el sábado pasado, en la clase de 7, tenemos una discusión con unas chicas, con un grupito que son prácticamente todas mujeres de noveno semestre de administración. Tenemos una discusión de quién es cliente y quién es consumidor, ¿sí? Entonces, había una postura de una de ellas que me decía, profesor, lo que pasa es que lo que yo entiendo es que el cliente es aquel que compra y vuelve, o sea, está fidelizado. Consumidor es aquel que compra y no volvió. Yo le dije, no, tengan en cuenta ustedes que los autores tienden a utilizar los términos de acuerdo a cómo ellos ven su realidad. Un escritor escribe de acuerdo a lo que observa la realidad. Entonces, siempre yo les decía, para mí, si ven la literatura no es clara, pero para mí, el cliente efectivamente es el que compra, pero el consumidor es el que también compra, sin necesidad de que sea cliente o no cliente, es el que compra, el que consume, sea un producto o sea un servicio. Las personas o los seres humanos, ¿cierto? Obedecemos a unos factores de índole psicológico. ¿Para qué? Para tomar la decisión de compra. ¿Sí es claro? Luego entonces, como influye mucho el tema subjetivo, se ha fijado una teoría del consumidor, básicamente encargada de identificar el comportamiento de los consumidores en su decisión de satisfacer preferencias y necesidades. Repito, siempre la persona va a estar en función de comprar por necesidad o problema. Pero se le puede añadir gustos, tendencias y moda. Usted puede comprar algo que no necesite, pero ¿por qué lo hace? Porque le gustó o porque está de moda. ¿Sí es claro? Usted puede encontrarse con una mujer que tiene 50 pares de zapatos y compra el par número 51. No porque realmente lo requiera, lo necesite, sino ¿por qué? Porque le gustó, porque le llamó la atención, porque lo quiere tener básicamente. Y si lo puede hacer, dado su presupuesto, pues lo toma la decisión. Entonces, esta teoría intenta de alguna manera estudiar el comportamiento de las personas cuando toman su decisión de compra. Recordemos que el comprador o consumidor, como le dice la diapositiva, es un agente económico que demanda y disfruta bienes y servicios económicos, básicamente para suplir sus necesidades. De ahí que se han identificado una serie de factores que condicionan la demanda de bienes y servicios. Siempre para un consumidor, como lo comenté hace un rato, como para el tema de empresa, va a haber una restricción de carácter económico o presupuestal. Siempre lo va a haber. Usted partiendo nada más de cuánto se gana, usted de entrada ya sabe que si se gana 100 pesos mensuales, la lógica dice que sumado compromisos, que sumado gustos o que sumado diversión, usted no debería gastarse más de 100 pesos, ¿cierto? Porque si lo gasta, ¿qué pasa? Si gasta más de 100 pesos, ¿qué pasa en ese caso? Señores, ¿qué sucede en ese caso cuando usted gasta más de lo que percibe o que lo devenga? Más que lo que devenga. Entra, entra en saldo rojo, ¿cierto? Entonces, imagínese, usted se gana 100 pesos y le pagan mensual y estamos a 20 del mes y usted no tiene plata, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que endeudarse necesariamente. ¿Cómo lo va a hacer? Usted verá si con su familia, si con un amigo, si vía banco, un avance, un crédito, o vende algo, pero usted necesita ¿qué? Necesita cumplir con los compromisos de esos 30 días que representan el mes. Empeñar. De manera tal, dígame, de manera tal que esta denominada teoría del consumidor, ¿cierto?
de alguna manera intenta saber cómo los consumidores prefieren distribuir su ingreso entre un conjunto de bienes y servicios. ¿Para qué? Para al final lograr la mayor satisfacción posible. ¿Sí es claro eso? Cuando un consumidor tiene un presupuesto X y lo va a distribuir entre el producto A, B, C, D y lo que sigue, siempre va a buscar la combinación de compra de esos productos que le represente la mayor utilidad posible. ¿Sí es claro el concepto? Repito, ¿sí es claro el concepto? Te voy a mirar por acá, por ejemplo. William Alejandro, ¿sí tiene micrófono? Jaime. ¿Quién más está acá? Daniel Esteban. ¿Quién es? Sí, profe, aquí estoy. Oh, ok, Daniel, ¿qué tal? Espérenme que ahora ya me salí, fue aquí de Muy la bien, profe. presentación, no me puedo. Regáleme un segundo acá. Ahora se me fue la presentación, no la puedo encontrar acá. Listo. Daniel, ¿cierto? Sí, señor. Daniel tiene, vamos a hablar en términos que están manejando. Daniel tiene 50.000 pesos. Y Ah, Daniel recibe una instrucción muy generosa de su esposa o de su novia que le dice, Daniel, por favor, con 50.000 pues vaya a ese mercado para la semana. Y usted observa que la papa está a 3.000 pesos la libra, que la carne está a 12.000, 15.000 pesos la libra, que el plátano está a tanto precio. ¿Cuál sería el criterio de Daniel para poder gastar esos 50.000 pesos con mira a hacer un mercado? en gastar lo menos posible porque tengo un límite que son 50.000, que es como el Hay que gastarlo problema todo, ahí. hay que gastarlo todo. Pero entonces, ¿usted cómo define el gasto de todos 50.000? ¿Atendiendo a qué criterios, por ejemplo, o a qué factores? Por ejemplo, a los que son de mayor prioridad. Entonces, olvidándonos de cosas que no son tan necesarias, sino más bien basándonos en lo que es más importante, digamos, de la canasta familiar, en este ejemplo en específico. Y pues Ok, repartiendo bien todos los 50.000. le hago una pregunta. El concepto es muy claro. Sí, cuénteme. Pues, este concepto como tal, prácticamente a todos los consumidores, por ejemplo, lo que está pasando en el país, Ujú. básicamente nos ayuda a asimilar de que el consumidor debe gastar ahorita lo que realmente necesita para poder tomar, digamos, la decisión correcta, no tratar de endeudarse y pues no administrar bien sus recursos. Sí. De pronto hay gente que no tiene las mismas posibilidades de generar, de comprar esos mismos productos y pues optan Ujú. por generalmente pues al principio hacer un mercado o buscar las plazas también, las plazas que pues por lo general no cobran IVA, que eso también es lo que más afecta al bolsillo del consumidor. Sí. Ok, gracias. Le hago esta pregunta a todos. Sí, Juan dígame. Jaime Rodríguez, yo creo que se puede Ok, pues Jaime. seguir comprando los mismos productos, pero no la cantidad que se compra normalmente. Ah, Porque sí. 50.000, pues comprar, si comprábamos durias de papa, pues comprar una libra. Un ejemplo, pues, claro, me creo yo. Para allá voy, mire. Sí, es, tiende a Siempre, bajar el consumo. sí, mire que el consumidor tiende a optimizar su utilidad dada la restricción presupuestaria o presupuestal, ¿sí? Si yo le pregunto a ustedes, oiga, con los 50.000 pesos, ojo porque la libra está en 13.000 pesos, ¿usted qué prefiere llevar? ¿3 libras de carne y un poquito de mercado? O lo que llaman dichigo, o usted prefiere llevar libra y media y llevar más mercado. Libra y medio llevar más mercado.
el consumidor toma la decisión. ¿Por qué? Porque siempre va a ser una Todo combinación de depende, todo productos. depende, Exacto, todo la depende necesidad. incluso Usted va a de los que, todo depende de los que Relativo. vivan en la familia, de los que vivan en la casa de sí, uno, cantidad de personas también. exactamente. No es lo mismo una familia de un par de esposos solteros, sin hijos, perdón, sin hijos, que un hogar conformado por papá, mamá y 3 hijos. Son más cabezas para alimentar. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes aquí de pronto visualicen? Que el consumidor siempre va a buscar una combinación de productos que le representen la mayor satisfacción o utilidad dado el ingreso o la restricción que tiene presupuestal. ¿Sí es claro? Sí, señor. Miren lo que dice este segundo, en la parte final de esa diapositiva interesante, mire. De manera que la teoría del consumidor engloba la interacción de preferencias de los consumidores. Claro, las preferencias es clave. Las combinaciones preferentes de bienes que reportan igual satisfacción y la totalidad posible de bienes que se puede agotar con un ingreso dado. O sea, ¿sacar qué? Sacar la calculadora versus necesidades, ¿cierto? Entonces, si usted ve que con 3 libras le queda muy poquito para el resto de artículos, entonces bájele las libras de carne para sopesar lo otro. Por ejemplo, la gente que ¿Entiende? consume tinto, ¿Qué pasa con ellos? la gente que consume tinto, pues normalmente, eh, por ejemplo, más aquí en mi casa se Aquí en consume mi mucho casa se tinto, consume mucho tinto. mucho tinto, entonces pues tendemos a como saber que pues la azúcar está más cara. A veces es Sí. mejor pues comprar de pronto la panela es un poco más económica que el azúcar y eso puede reemplazar pues el dulce del tinto, si me hago entender. Entonces también eso es lo Bueno, que, sí, ahí está entonces ahí sustituyendo, pues ¿cierto? sí, sí señor. Sí, está sustituyendo, ¿ok? Entonces, es para que miremos la psicología del consumidor. De hecho, es una rama muy bonita de la psicología el estudiar cómo las personas toman la decisión de compra ante ciertas restricciones, entre ellas la presupuestal. Este es, digamos que un paralelo que le acabo de decir. Para que el consumidor pueda sacar el mejor provecho de esa combinación, los bienes que se van a adquirir deben ser comparables entre sí, ¿cierto? Las preferencias del consumidor son transitivas. ¿Se acuerdan la famosa ley transitiva? ¿Qué significa eso? Que Perdón. cambian, que cambian. Que si un consumidor prefiere A en vez de B y prefiere B en vez de C, lo más seguro es que prefiera A en lugar de B. Así funciona la mente del consumidor. Entonces usted me decía ahora, oiga, yo prefiero, prefiero la miel que el azúcar, da restricciones. Luego usted va a decir, no, ¿sabe qué? Prefiero la stevia que la miel. Luego entonces usted va a preferir, ¿cierto? Va a preferir, sí, o sea, va a preferir la stevia sobre el azúcar. Así funciona, digamos, la psicología del consumidor. ¿Quién me habla? Sí, la escucho. Entonces, mire este simple ejemplo que habla sobre el orden de preferencias. Digamos que Robin prefiere el bien coco al bien pescado. Entonces, estando en posibilidad de elegir, Robin preferirá coco a pescado. Es la decisión que en determinado momento, dado ese pensamiento teoría del consumidor, puede tomar esa persona. Repito, esto está sujeto a restricciones. Ejemplo claro, clásico, cuando usted hace mercado. Es clásico eso. Eh, Ahora, recordemos que pueden haber factores que inciden en el proceso de toma de decisión de compra, ¿cierto? ¿Como cuál? La innovación, la operatividad, la manipulación fácil del artículo, la misma marca, la información que contiene la etiqueta, también muchas veces se fijan eso.
Ejemplo, el tema de las calorías, el tema del porcentaje de grasa de ese bien o ese artículo, también incide en la decisión de compra que va a ejecutar ese consumidor. Esta es una gráfica que está en uno de los textos que ustedes tienen ahí como base para poder consultar el tema y se refiere a lo que venimos comentando ahora, cómo se produce la combinación de bienes. Siempre un conjunto de bienes le va a otorgar a ese consumidor cierto nivel de satisfacción o utilidad. ¿Por qué? Porque ese nivel de satisfacción responde a una combinación, ¿cierto? Que es independiente del nivel de ingreso. Entonces, como tenemos como restricción nivel de ingreso, el consumidor va a tratar de adaptarse a esa restricción, pero jugando con una combinación de bienes se va a traducir en la mayor utilidad o la mayor satisfacción posible para ese consumidor. Entonces, si ustedes leen el documento, hay un ejemplo muy diciente ahí que es sobre lápiz y bolígrafos. ¿A qué se refiere? El ejemplo da, parece que si aquí lo tengo aquí, no lo tengo acá, no lo coloqué. El ejemplo da o menciona que un consumidor tiene la posibilidad de comprar X número de lápices y X número de bolígrafos con X presupuesto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría en este caso si el cliente o el usuario decide sacrificar una unidad de lápices o 2 unidades de lápices para ganar una unidad de bolígrafo? Esa verificación o esa comparación es la que mentalmente y de forma rápida hace el cliente o el usuario. ¿Por qué? Porque dice, oiga, ¿yo qué necesito más? ¿Necesito o 10 lápices y 3 bolígrafos o necesito más bien 7 lápices y 5 bolígrafos? Dada la restricción presupuestal. Y es lo que hacemos todos nosotros cuando vamos a comprar, ¿cierto? Sobre todo vamos a comprar en cantidad, por eso lo yo el tema del mercado. ¿Qué me representa mejor utilidad dado el presupuesto que yo tengo con el que cuento? Si llevar 2 libras de carne, un tanto de plátano, arroz y aceite, por ejemplo. O si prefiero sacrificar 1 libra de carne, pero llevándome más aceite, arroz y lo demás. Ese tipo de análisis es el que cabe en la mente de un consumidor. Y obviamente responde a qué? Responde a la realidad que todos vivimos. De hecho, pues para nadie es un secreto que nosotros en este momento tenemos una fuerte inflación, o sea, obviamente caracterizada por una alza sostenida de precios y que se ve que al menos a corto plazo no va a parar por cuestiones externas, por cuestiones internas, por el tema de los insumos para el tema de la producción agrícola. Pero no va a parar. La gente ¿qué está haciendo? Está tratando de distribuir su ingreso, sea alto, mediano o bajo, dentro de un catálogo de productos, por lo general de primera necesidad, pero primero, que le cobijen o le suplan sus necesidades y que así como se dice popularmente, que le saque el mayor jugo a la combinación de esos productos. En eso consiste el tema de la combinación de bienes, dado una restricción del ingreso. Pregunta hasta acá. No, profe, todo es claro. Fíjese esta diapositiva como conclusión que me parece muy interesante. Mire, restricción presupuestaria. De hecho, los consumidores poseen una restricción presupuestaria que no pueden evadir. Pues obviamente, si yo gano 1,000 pesos, hombre, pues son 1,000 pesos los que gano. No puedo inventarme más ingreso. No lo puedo inventar, no lo puedo simular. Su restricción es un conjunto de combinaciones posibles de todos los bienes que pueda adquirir un individuo gastando prácticamente todos sus ingresos. Como le comentaba ahora en el caso de Daniel, no, usted tiene que gastarse los 50,000 pesos todos. ¿Para qué? Pues para poder observar, según su criterio, usted cómo le saca el mayor jugo a la combinación de bienes que pretende adquirir.
Obviamente, hay personas que tienen una mejor perspectiva o talento, y se puede decir, y a otras que realmente son pésimas para gastar el dinero o invertir el dinero. Pero de hecho se considera que todo eso cabe dentro de la teoría del consumidor. Esa teoría revela que el individuo elegirá el conjunto de bienes que le reporte el máximo de satisfacción. Pues es natural, es normal. No creo que ustedes vayan con su sueldo, por ejemplo, hablando de un único ingreso de sueldo, vayan a gastarlo en cosas que ustedes no necesitan. ¿Por qué? Porque obviamente no van a tener cómo responder por los compromisos que verdaderamente son prioritarios, ¿no les parece? O que son importantes. Siempre el consumidor va a buscar que ese conjunto de bienes que ha adquirido o que va a adquirir le reporte el máximo de satisfacción, el máximo de utilidad. La teoría revela que el consumidor, cuando se encuentra frente a un conglomerado de bienes, gastará su ingreso maximizando su utilidad, que es lo que hemos venido diciendo. Es decir, va a seleccionar procurando reportarse el mayor grado de satisfacción que puede alcanzar. En eso consiste lo que se denomina la teoría del consumidor. Vamos a rematar la próxima sesión, que será la última clase magistral, con el tema de economía de bienestar. Les voy a recordar, o les recuerdo, por favor, que para la última sesión, que es de este sábado en 8, o sea, el 21 de mayo, de este sábado en 8, ustedes deben hacer ponencia de la actividad que está planteada para que se realice en grupo y que tiene que ver con lo que acabo de mencionar, los modelos de mercado. ¿Ya ojearon la actividad en plataforma? Pues yo miré que era una actividad, pero no vi cómo era. Bueno, hay una matriz donde, dados estos temas de competencia perfecta, competencia imperfecta, monopolio, oligopolio y competencia monopolística, ustedes van a plantear lo que les pide lo que les pide la matriz. Y lo van a tener que socializar la última sesión en grupos, los cuales tendrán un tiempo de 15 minutos para hacer la respectiva socialización de la actividad. Obviamente una actividad que es evaluable y tiene peso dentro del tercer corte. Preguntas finales para ir cerrando. No le escuché. ¿Cómo? Empezamos a tener clase. No le escucho. ¿Alguien le puede escuchar la pregunta a ella? No le escucho qué es lo que me está diciendo. No le interpreto, la verdad. Creo que tiene problemas con el micrófono. ¿Por qué no me escribe? Me escribe más bien porque es que creo que tiene problemas con el teléfono. Me escribe por el chat. A ver si yo le leo acá, por favor. Profe, que si el sábado tenemos clase o alcanzamos a tener clase. Sí, claro, claro. ¿Por qué no habría clase luego? Claro, hay clase. Vamos a terminar Pues con el tema. tenemos el Congreso de Administración. Ah, no. Pensé Se que era el empieza el 21. 20, ¿no? Sí, es el 21. No es este fin de semana. Ah, yo tenía Ahí claro es. que empezaba el 14 de mayo. Bueno, de todos Sí, modos, sí. sí. De todos modos, como yo estoy desde el sábado por la mañana, 7, entonces ahí coordinamos. Sí creo que hay una actividad desde el mediodía el sábado, desde las 12. No recuerdo, pues, algo me comentaban de una conferencia para administración, pero bueno, eso lo charlamos. Realmente el tema que falta muy cortico, sí, es muy cortico el que falta, que es economía de bienestar, es muy corto, y quedaría la socialización de la actividad, que es por grupo, y terminamos ya lo que es el contenido de la materia, que vamos de cara a las actividades. Vamos a hacer esta actividad que les comento, el quiz y el examen final, y se fue. ¿Ok? Profe, o sea que para Entonces, el sábado tenemos que socializar lo de la matriz, ¿sí? sí, dejémoslo para el 21 de todos modos, para la última sesión. Si este sábado por cosas, pues no es posible la clase, pues yo haría la clase en media hora, la última sesión, y dejamos el resto de la sesión para que ustedes socialicen, pero
La idea es que en principio este sábado nos encontremos normalmente, ¿ok? Vale, profe. Ok. Entonces, les recuerdo que esta grabación la dejo mañana en la plataforma para que los que no vinieron, ustedes les comenten que la pueden descargar y escuchar en cualquier momento para poder reforzar el tema. Por favor, lean el material que está sugerido, el material de apoyo sugerido, porque de ahí va a salir, y la presentación que yo ya les colgué de estos temas, va a salir tanto el quiz como su parcial de el tercer corte. ¿Sí es claro? Sí, señor. Profe, incluía esta lo de la- sí. Jessica, no le escucho, está muy entrecortado. Si quieres, Profe, escríbame por disculpe el con chat. Yo Jaime le... Rodríguez, es que yo entré un poco Dice, tarde y no sé si ahora llamado a lista. no, no he llamado lista. No he llamado lista, la Bueno, verdad, muchas pues gracias. aquí Teams me arroja listado, entonces el listado queda registrado, no hay problema, no va a llamar lista, ¿listo? ¿Por Ah, qué? bueno, Porque aquí señor, ya muchas gracias. el sistema me arroja automáticamente la lista de asistentes, ¿ok? Profe, qué pena. Jessica, ¿me Ah, va no a importa el preguntar? horario que se haya entrado. Profe, qué No, pena. no Es que importa, tuve tranquilo, problemas para... tranquilo, Profe, no importa, no importa. yo Sí, soy Gonzalo Vargas. Tuve problemas para cambiar el modo de el usuario. Es que lo sí, tengo con el del trabajo, sí, entonces estoy ajá, registrado con otro usuario. Pero entonces para que ok, pues, se tengan en cuenta ahí, yo soy Gonzalo Vargas. listo, venga, yo Está miro mi nombre acá. ahí en el nodo. Está Profesor, como asesor de igualmente ventas. hay varios compañeros que no están en clase porque están en el trabajo y pues no les dio para estar acá en este momento. A otros no les Por eso, tranquilo que cobró. no, la verdad no va a llamar lista hoy porque es algo especial, ¿sí? Algo solamente por una vez. Pero sí, por favor, entonces, que escuchen en cualquier momento la grabación para que no se atrasen en el contenido de la materia, de la asignatura, Listo, ¿ok? listo. Bien. Bueno, entonces fue un placer. Por favor, revisen la actividad que es en grupo para el día 28, para el día 21, perdón, para el día 21, o sea, este sábado en 8, porque hay que exponerla y lean el material que está de apoyo, pero especialmente lean la presentación que les he preparado y que ya está colgada en la plataforma. Fue un placer, se me cuidan, les deseo buena noche y si Dios quiere nos vemos el próximo día sábado. Felicidades, se me cuidan. Bueno, muchas gracias igualmente. Gracias, profe. Hasta Con luego. gusto, feliz noche, que me cuidan, feliz noche.